Bienvenidas a un nuevo video en el canal de Dano. El día de hoy vamos a reaccionar a un video poco convencional. O sea, reaccionamos acá a YTPH, hablando huevadas, a diferentes cosas. También hacemos cosas culturales. O sea, video de hablando huevadas, 1100 vistas. Video de historia universal, 2 vistas. Son la cagada YouTube, ¿eh? Vamos a reaccionar a un video que es la historia del uniforme escolar peruano. Este uniforme plomo rata, estoy muy seguro que va a salir. El uniforme, me atoré con el propio salir. El uniforme plomo rata asqueroso que yo llevé en los 90s y hasta los 2000s. O sea, hasta el año 2000 que terminé la secundaria. Sí, soy un señor mayor. Para quien no me conozca, soy Dano, soy de Perú, soy un ancianito y soy ciego, soy invidente. Así que yo hago audio reacciones más que video reacciones. Y si eres de Perú y conoces este código QR, dame una colaboración, porque este maestro hambre está haciendo hambre control para básicamente no perder mi vending. Así que vamos a comenzar de una vez con la reacción. Y voy a dejar el link obviamente del video original en la descripción. Este es un video del canal La Biblioteca de Merlín. A mí me gusta mucho ese canal, suelo verlo. Bigotes en el cielo para siempre. Su gatito Bigotes que falleció de este chico. Así que vamos de una vez a comenzar con la reacción. 4. A ver, ahí. 0. 4, 0. Así está bien. Vamos entonces. Varas de... Historia del uniforme escolar peruano. En 3, 2, 1. Ay, perdón por el movido. El síndrome de Gatourette. Muebles Andina, el mueble que está aquí. Me metes propaganda de tío Merlin. ¿Qué fue? Me metes publicidad de golpe. Bueno, yo no puedo poner la marca de comercial pagado porque a mí no me pagan. Falta modo cine. También lo revisé antes de iniciar el directo. O sea, antes de iniciar la grabación lo revisé. ¿Recuerdan que lo revisé? ¡Qué raro! A ver, perdón, estas son cosas que ocurren en directo, YouTube. En este video. Y esta voz que escuchan es la del NVDA, que es el lector de pantallas que subtítulos, uso. Configura, modo cine, combinación de teclas de botón. Yo le puse modo cine a todo y se quitó. Se quitó solito. Modo subtítulo, reproducción. Clicable en este 12 y 13. Volumen de clica, control deslizante, botón de reproducción. Ok, ahí estamos. Pausa, combinación de teclas. Canas como yo y has estado en el colegio en los años casi 90, canas, sí, ya me están saliendo algunas, yo creo, Este uniforme. No lo veo, seguro el blanca, pantalón, plomo, chompa, ploma. Chillando. Si eres de la alta burguesía, los tenías de charol. Este clásico uniforme es probablemente uno de los más emblemáticos de la historia del Perú. Ya. Tengo entendido que hasta el día hoy se sigue usando, pero ya se sigue usando. Me da la impresión que nice. su uso ya es mucho menor, por lo que se ha optado por una personalización a partir de las escuelas. Eso, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ok. Cómo este emblemático uniforme. Gracias por avisarme que no está de modo cine, chicos. Ha sido parte de nosotros por tanto tiempo. Tuvo resistencia, a la gente no le gustó cuando salió, porque colegios privados y públicos lo pusieron, y sobre todo, ¿qué tiene que ver Velasco con todo esto? Pues Velasco. El día de hoy. Velasco. Siempre estará mi querido gato Bigotes, y ahora Bigotes. Felicitoshi, que ya Felicitoshi. Ya están cumpliendo un año. Y esto ya está yendo al colegio. ¿Cómo nace el mítico uniforme escolar peruano? Ok, ese uniforme plomo rata asqueroso que tuve que usar durante 12 años de mi vida. No, 11 años de mi vida. A ver, primero vamos con el libro, que lo conseguí en la feria del libro, y debo agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por habérmelo hecho llegar, que es este de aquí: Color Rata, Reforma Educativa, Uniforme Escolar y Distinción Social. Color Rata, nice. Del 72 al 75 por la investigadora Leonor Lamas. Pero como yo te conozco, Turbas, y eres recontra flojo para leer y recontra tacaño para comprar libros originales, aunque deberías hacerlo, te voy a resumir el libro acá para que te entren ganas de saber más, porque obviamente la información más completa está en el libro. Claro. Primero, tienes que tener en mente cómo fue el gobierno de Velasco y sobre todo nefasto. Pero como el tío Mewin es grande, ha hecho ya videos acerca de eso que te lo voy a poner aquí. Ok, y si ya chicos, ya saben, pueden ir a su canal y revisar el video. Primero, la creación del uniforme clásico respondía a una demanda muy interesante de la primera mitad del siglo XX, la demanda de uniformizar la sociedad, que yo sé que ahorita vas a decir, no, pero tío, eso es de rojos. Bueno, en el Perú, un país tan desigual, y sobre todo en el siglo XX, en la primera
primera mitad, que es donde vemos las desigualdades más fuertes, porque tenemos los medios de comunicación como la radio y los inicios de la televisión ya ahí presentes, la desigualdad social era una de las cosas que preocupaban a los gobiernos. Y de Sí, alguna u pero otra no era la forma, forma. el uniforme escolar era un elemento que alimentaba esta desigualdad. Y ahorita vamos a saber por qué. Por otro lado, es probable que también diga el Ese es chibolo el problema de que nos han criado con que envidia, un ¿no? uniforme sea Con igual a otros, resentimiento. eso no tiene nada de importancia. En mi escuela nos criaban así, Bueno, con el mucho reflejo resentimiento, simbólico de uno en el otro mucha es una envidia. de las cosas que tiene mucho peso para el peruano. Si no, mira a todos los niños rata que alaban cuando algún cantante o youtuber o streamer viene a Perú y dice: ah, mira, comió ceviche, ah, mira, comió choclo. Ya, esa misma dinámica puedes observar cuando grupos sociales que son muy disímiles tienen costumbres que se parecen. Y estos vínculos suelen ser de unión, por ejemplo, del tipo gastronómico y en algunos casos del tipo cultural. Pero no vamos a denunciar mucho, vamos al tema del uniforme. Para los años 40, los uniformes escolares tenían que transmitir algo, ya que cada colegio intentaba dar a entender los valores que se querían mostrar. Como por ejemplo, si eran colegios de élite, tenían que ser uniformes también que reflejen la élite. El uso de boinas, el uso de corbatas, el uso de elementos que den la impresión de que estás en un lugar exclusivo. Y es que los uniformes finos tenían que transmitir decencia. Y en el otro extremo, los colegios baratos, o vamos a decir los privados baratos, también tenían su propia dinámica. Si bien es cierto, no pueden transmitir decencia o la decencia que quieren transmitir los colegios de élite, porque en el colegio barato ya era un problema pagar la mensualidad. Ahora imagínate ¿Qué clase de enfermo pide por eso? eso que los uniformes ¿En serio? de una forma más sencilla, Pues sí. porque Yo llevaba corbata distinto. en bachillerato, llevé corbata. O sea, a ver, yo estuve en el último año, que se usó que se hizo bachillerato. Ya, o sea, terminabas la secundaria en cuarto año y el quinto año era bachillerato, y si querías hacías segundo año de bachillerato. Yo hice, pues mi promoción fue el año 2000 en cuarto año y después hice bachillerato. Ahí nos cambiaron el uniforme a otra, era una chompa, pues acá en la sierra hace frío, una chompa gruesa, azul, con la insignia bordada acá. Mi colegio era José Carlos Mariátegui, un escritor con cuyo orientación política estoy completamente en desacuerdo. Bueno, por así decirlo, en algunos puntos. Y llevábamos corbata, una corbata azul, sí. No entiendo, o sea, la corbata se ve tan bonita, me encanta cómo se ve, me encanta la elegancia, pero no soporto tenerla acá en el cuello. Me gusta cómo me queda, pero no me gusta tenerla acá en el cuello. Del presidente Odría, que te voy a poner la fecha aquí, que los colegios nacionales van a comenzar a uniformizar su uniforme. Bueno, de ahí supongo que se va a utilizar el clásico uniforme que es de corte militar, un uniforme que se le suele asociar a lo comando. Ahora, este uniforme que obviamente estás dentro de un régimen militar y obviamente estamos en un país en el cual los militares han hecho lo que han querido acá adentro, esto va a despertar preocupación que vamos a ver en un momento. Pero esos uniformes solamente van a estar aplicables a los hombres. En el caso de las mujeres sí va a haber otras dinámicas, ellas sí van a tener un poco más de libertad con respecto a lo que se va a usar. Los hombres sí tenían que transmitir la disciplina del mundo cabello bien rapado. Pero, queridos amigos, corte escolar, era algo fijo, ya que se hacían constantes cambios de los uniformes, que ya debía tener esto, que ya debía tener el otro, que se le debía quitar esto, se le debía aumentar el otro. Lo que me cagaba era el corte escolar, era horrible, era demasiado. ¿Y esto qué significa? Costos. Era un gasto frívolo. De hecho, algunas autoridades del régimen decían que era absurdo que el uniforme cambiara todo el tiempo porque era un gasto frívolo e innecesario, que más bien lo que hacía era golpear la frágil economía de los peruanos. Ahora, tú dirás, tío Mewin, ¿por qué era tan necesario un uniforme que pusiera la sobre todo en un gobierno zurdo, ¿no? Más o menos decente. Donde hay más pobreza. Ojito, estamos rodando. Siempre se incrementa la pobreza en un gobierno de izquierda. Por estos años, pues el formidable movimiento hippie. Porque los hippies. Un poco de la historia del movimiento hippie, este es un movimiento que van a hacer en los Estados Unidos y que va a irradiar a gran parte del continente. ¿Eso qué significa? Que muchos jóvenes van a ver en el estilo de vida hippie un estilo de vida cool. Y eso también significa adoptar la vestimenta y el look, cabelleras largas, colores. Yo tengo cabellera larga, pero soy faldas pequeñas, nada hippie, nada hippie. Algo que escandalizaba a nuestra cucufata clase limeña, por lo que era necesario que se transmita a través de la vestimenta los valores de una civilización cultural.
culta, recatada y recontra pomposa. Tanto fue este Ok. interés que derivó después en la aparición del uniforme, porque sí, se quiere rescatar a la juventud y que se pongan esos melenas grandes como los Beatles o como los cantantes de Ajá. rock, que hasta los mismos profesores se les Akairio va a bajo fiscalizar Natsuki. su vestimenta. Sí. Un paréntesis, no Avanta. deberían usar. O sea que usan un mismo uniforme para diferentes niveles escolares. Sí. Era así. Bueno, ahorita ya no. Pero en los años 90, bueno, hasta los años 90 y comienzos de los 2000, que yo terminé de estudiar al menos, y bueno, según lo que dice acá, desde el gobierno de Velasco, desde mucho antes, se usaba un uniforme único. De hecho, se llamaba así, uniforme único escolar. Cuando tú ibas a presentar a la primaria, yo recuerdo muy bien que la lista decía uniforme único escolar, así se llamaba. Todos tenían que usar exactamente ese uniforme. Poco a poco ya se fue liberando la cosa y empezaron a cambiar. Pero yo he llevado 11 años de mi vida el mismo uniforme. Y todos teníamos que llevar el mismo. Ahorita lo va a terminar de explicar acá el tío Merlín. Zapatos los profesores para dictar clases, están muchas horas Ujú. parados. Por favor, dejen usar zapatillas, es lo más cómodo que hay en el mundo. Volvemos. Con respecto a la Sí, vestimenta, el profesor los profesores tenía que ir también se con va a vigilar traje, mucho. Por ejemplo, con se va a terno. criticar el uso de faldas pequeñas a las profesoras. Tienen que ir Ujú. recatadas como vestido de oficina. Por otro lado, los Sí. profesores también ya tienen que ir con su corbata, su camisa, Sí. su chompa, algo mucho más formal y Formal. de corte Sí. elegante. Sin embargo, en medio de esta En eso sí estoy de maraña acuerdo, ¿ah? por la uniformización del El uniforme, profesor va a va todo ocurrir zarrapastroso, un evento no muy, genera pero muy fuerte. respeto. El golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado vino Maldito dispuesto a tumbar todo, desde el sistema económico y sus problemas, como el Ujú. caso de la Brey Pariñas y la reforma agraria, hasta el mismo Maldita sistema reforma educativo. agraria. Como ya te dije al inicio, te voy a dejar un video que ya debe estar ahí, el editor lo debe haber puesto, eso es lo que creo y eso es lo que espero, y al que le mando un saludo y te recomiendo sus servicios. Y es que Velasco va a iniciar una reforma educativa que va a tener como interés principal el nacionalismo. Ajá. Informe Ahí se es va a donde conocer nos- como el libro azul, una suerte de manual para poder guiar la educación peruana hacia un Nos futuro hacen más crecer con positivo. El resentimiento, libro con azul fue bien envidia. criticado, pero también bien alabado. Y es que Odiando ahí a los se plantean algunas chilenos. cosas como el tema del horario corrido de Felizmente estudio, ya cambió, la matrícula felizmente única, cambió. el control de los gastos de APAFA, etcétera. Y Ujú. obviamente en este proceso de uniformidad que se quiere dar para que la sociedad esté un poco más equilibrada, se va a ver el uniforme como uno de los puntos importantes a debatir. Aquí Ujú. nace el mítico uniforme color rata. Rata, Pongan una horrible. pasando por acá, por favor. Póngame una El rata uniforme pasando por o acá. color rata, como le decimos ahora popularmente, era el uniforme real en cuestión Ujú. de abaratamiento de costos. ¿Por qué? Te lo explico. Claro. Primero, era de popelina blanca, una tela muy barata y que también era duradera. En segundo lugar, ¿para qué estar difiriendo con respecto al cuello para hombres, cuello para mujeres? No, cuello B y punto. Se todos acabó. sabemos con eso. Y la ropa era de poliéster, o al menos la parte Poliéster, inferior sí, era sí, de sí. poliéster, lo cual lo hacía sumamente resistente, aunque no tanto a fin de año, cuando ya se te comenzaba a abrir desde la parte de los bolsillos y la gente venía y te jalaba y al Te lo rompí. Sí, Añadiendo que a para mí las me épocas hicieron de frío eso. Se decía que los chicos podían usar ponis. Me fui con una En falda. el caso de las niñas, era un caso súper interesante porque se va a usar este El clásico jumper. sistema El de jumper. tiras en forma de Sí. H. Este sistema Sí, de sí, tiras sí. evitaba que la falda se cayera en situaciones incómodas y por otro lado te permitía regularla con el paso del tiempo, lo cual Ajá. aún así abarataba más todavía la situación. Sí, porque sí, te sí, sí, permitía sí. heredar Mis las hermanas cosas de usaban el hermanos jumper, menores, sí. o cambiar muy poco la parte ploma del uniforme porque simplemente lo puedes ajustar y ya. El gris, el color gris, el color rata era muy vital. ¿Por qué? Primero Claro, porque era era serio, sobriedad. Claro. Segundo, porque podía disimular la suciedad diaria. ¿Qué significa Ok. eso? Que cuando tú estás en el colegio haces huevada y media y eso significa también que te vas Que a se ensuciar. ensucia, Clásico, claro. los partiditos de fútbol que se jugaban pues con ese uniforme, la gente se tiraba al piso, hacía su chilena o su chalaca, debate ahí, o se barría y el uniforme quedaba hecho un desastre. Y dime Chilena acá o si tu mamá chalaca, te ¿no? compraba 2 juegos de uniforme para la semana, no aguantabas No, con uno todo el con mes. uno Si te solo. comprabas Ay, dos, o un tenías solo que uniforme comprar de dos, primero ya eran del sexto alto. de primaria, bro. Ahora, el uso de este uniforme no solamente era, como lo puedes ver el día de hoy, que te vas a Con la alguna basta bien feria de doblada. corte escolar y le vas a encontrar allí en distintas Un calidades, corte escolar, en distintas sí. tonalidades de plomo, porque sí, no sé por qué le han empezado a variar las cosas, sino que en esa
época estaba fuertemente normado. Claro, Eso significa regulado. de que no podías alterar el uniforme, estaba Sí. prohibido. Y cuando estaba prohibido, estamos hablando de que estaba prohibido de forma escrita, no es que era una suerte de acuerdo tácito de que ya saben que vamos a cuidar esto. No, estaba prohibido totalmente Por ley. las alteraciones. Claro. Con decirte que son tan obsesivos que hasta llegaron a normar el largo de los pasadores, ya vete. ¡Ah, la madre! Pero sí. Eso es mucho, ya ves. Con Atsuki. Hoy no sabía Un rato- lo de los pasadores, no Para sabía. empezar a decir, el mío es más plomizo que el tuyo y está mejor Stinky Gris. Algo así, ¿no? Algo así, el mío más plomo. El color comando que se hizo durante la época de Odría preocupó a la gente. Bueno, preocupó a los intelectuales de la época. Porque tener ese color de uniforme, ¿qué significaba? Que era una especie de vinculación de los jóvenes con la tradición autoritaria de los militares, por lo que este nuevo uniforme, que no tenía que reflejarse en las Fuerzas Armadas, pues transmitía una sobriedad mucho más tranquila. Claro, Curiosamente se hizo también sin en un ser gobierno militar. Tanto es así que hasta se va a comenzar a cambiar el curso de instrucción militar por un curso que yo sé que te encanta, niño mouse. Educación Niño física. Hora de Ok. vagar. Bueno, al menos a mí me tocó vagar, pero me Sí. cuentan que a veces sí se llevaban cursos con respecto Puta. a vóley, a fútbol, Sí. halterofilia, etc. Yo renegaba con educación física. Todos en primaria, todos los salones salían al patio a hacer educación física, corrían, saltaban en la colchoneta, se daban volantes, les hacían correr, hacer no puedo decirlo, polnichile, me trabo. Bueno, eso de saltar ahorita las piernas separando los brazos. Y nosotros, cuando mi salón le tocaba de primero a sexto año de primaria, la sección B, yo estaba en la sección B, nunca venía la profesora de educación física. Venía el auxiliar, que era un enfermo loco de porquería. Se llamaba Coco. Si algún día llegara a saber esto, escuela primaria 30.129 de Micaela Bastidas, en la calle Puno, en los años 90. Era un loco este huevón. Nos hacía jugar persiguiéndonos con un palo de escoba y agarrándonos a palazos en la cabeza. Era un loco. Este pata llegaba, se metía al salón y decía: no va a hacer educación física. Todos brazos echados sobre su carpeta. Nos teníamos que echar así, silencio. Apoyas así. Palazo, bastonazo del brigadier al que abría la boca o se movía de esa posición. Debo haber hecho educación física 10 veces en mis 6 años de primaria. Yo renegaba. En secundaria, educación física va a ser diferente. Sí, nos íbamos a un coliseo a hacer educación física. Llegaba el profesor, se sentaba con su gaseosa y su chancay y decía: damas boli, varones fútbol. Se ponía a comer. Puta, yo que siempre me pareció el fútbol, perdón, va a ser impopular, pero el fútbol siempre me pareció el deporte más aburrido después del béisbol. Hasta el golf me parece más entretenido que el fútbol. Pueden pasar 90 minutos sin un solo punto. O sea, yo era más fan del básquet y del vóley, porque es punto, más emocionante, pues, ¿no? Y encima que toxiquísimos en el fútbol, te pateaban, siempre he tenido las canillas bien débiles, te pateaban, juega bien, mierda, era horrible. Y nos quejamos, y nos pusieron a un profesor que le decíamos el Chasqui. Flaco, narizón, y ese bebón maratón en la que participaba, el Chasqui, corría. Nosotros por fin vamos a hacer deporte, vamos a hacer educación física de verdad. Vamos a correr el adelante. Toda la puta hora de educación física era correr. Al menos gané bastante resistencia. Bueno, voy a seguir porque si no va a durar una eternidad el video. Cuéntame acá si llevabas realmente educación física. Ahora, tío Merlín. Justo ya lo dije. ¿Es algo que afectó solo a los colegios El Víctor nacionales? Raúl. Pues no. Buenas Dice, tardes, Víctor. Lo hizo aplicar a todos. Uita mare, qué asco ese Realmente, uniforme a nacionalino. Horrible, ¿no? A ver, como ya es obvio, cada vez que hay un cambio profundo en el Perú, hay un montón de gente que sale a llorar porque no le gusta el cambio. En este caso, las élites van a ver cuando el cambio como es horror, horrible. literalmente, no estoy exagerando,
con horror como otrora sus uniformes que Puta, yo era pobre de niño, pero igual no me gustaba. Yo hubiese reclamado. Ahora todo era color plomo y rata. De hecho, en el libro se cita un extracto de un escrito de Bailey en el que cuenta cómo veía con lástima, tristeza e impotencia cómo ahora su uniforme se parecía al de, cito, el cholo de allá. Y es que esto de acá es interesante porque despertó debates incluso dentro de la prensa. Por ejemplo, diarios que eran afines al gobierno como el Diario Expreso defendían el uso del uniforme único, mientras que otros diarios como La Prensa, que era de corte más de la derecha, criticaban el uso del uniforme. Sin embargo, ¿cómo se sentía la gente con respecto a esto? Horrible. Pues al parecer el sentimiento general, fuera de las lloradas de arriba, era cool. Por fin se había llegado a un acuerdo. Cool. No disgustaba, se veía bonito. No creo, ¿ah? Curiosamente, de alguna u otra forma, No creo. Velasco le había atinado al gusto popular con respecto a la sobriedad. Se recoge un texto interesante en el libro de una profesora. Yo creo que, a ver, llámeme como quieran llamarme, a mí me llega el pincho cómo me califica la gente. Pero yo opino... Estoy a favor de los colegios donde es un polo tipo camisa con la insignia y colores del colegio y abajo un jean pulcro. Claro, o sea, sí, bueno, jean tampoco, pero pues sí. Como digo, no me importa cómo me llamen a mí, pero yo pienso que a quienes les parecía bien esa gente que se nos ha criado de esta manera lamentablemente en el Perú. Odiar a los que tienen plata, odiar a los ricos. Y esto viene, mira, incluso, pero déjenme hablar, esto viene incluso... Marrano. Viene incluso desde la religión, ¿ah? Incluso desde la religión. Pobre, bueno, rico, malo. Este se nos ha enseñado. Y eso te lo hace tu gobierno de cierto lado, siempre te lo hace porque le conviene mantenerte pobre, para que te mantengas ignorante, dependiente del Estado, dependiente del gobierno y sigas votando por él. Le conviene hacerte creer que ser pobre es bueno y ser rico es malo. Yo creo que esta mentalidad ya se está cambiando y el Perú está empezando a subir un poquito más porque estamos perdiendo esa cosa que nos han hecho crecer con resentimiento, con envidia, que yo la tenía de niño. O sea, te crían con eso. Si eres pobre eres bueno, si eres rico eres malo. Ya está. Y listo, se acabó. Para pelearte con el dinero, no. Yo creo que es una actitud horrible. Y en este caso, yo pienso como él dice, ¿no? La gente decía, qué cool. Ok, estamos viviendo una dictadura militar. Obviamente había bastante pobreza. Dice, el rico malo es el que lava plata e evade impuestos o se los perdona la SUNAT. Ya, claro, ese es un rico malo. Y pues estaba... Ay, me hacen olvidar, weón, con lo que estoy hablando. Se me fue. Simplemente se me fue. Tengo la mente muy volada. Se me fue lo que iba a decir. Bueno, sigamos con el video. Isidro, que decía, de manera un poco solapada, es un uniforme gracioso y modesto. Sin embargo, tampoco todo era felicidad. Por ejemplo, la medida Buenas tardes, Chris. En la época de frío se criticó. Buenas tardes, don Porcino. Porque decían cerdito que por color medio del uso rata. de ponchos los escolares podían pasar Cerdito color rata. peligrosos, elementos ilegales o hacer bromas pesadas porque es una prenda muy grande. Pero como ya, esto, ya me acordé. Yo pienso de que eso, ¿no? A la gente le gustó, o sea, era un gobierno militar, era un gobierno de izquierdas, entonces obviamente había pobreza. O sea, en ese tipo de gobiernos siempre la pobreza se incrementa un montón. Y eso es un facto, no es lo que yo crea, es un facto, lo pueden buscar. Obviamente, como decía, nos han criado con ese resentimiento, con esa envidia, que estoy muy seguro que la aprobación de eso, la gente que está de acuerdo con eso era, jojolete, ahora el malvado y maldito rico se viste igual que nosotros, triunfamos los pobres. Esa yo creo que era la razón por las cuales mucha gente estaba de acuerdo. Espero que dejen de criar a la gente así con ese resentimiento, llorando por Cristóbal Colón, que 700 años después, llorando por la guerra con Chile. Entonces yo creo que ya tenemos que madurar y darnos cuenta, no odies al rico, trata de imitarlo más bien. Parecer a la gente le gustó. Si yo no tengo plata y no odio a los ricos. Ha sido un poco más laxa y hoy en día ya hay varios colegios que tienen su propia versión de uniformes. Tenía colores de payaso porque literalmente azulino, amarillo brillante y rojo. Dios mío, yo era el barato. ¡A la mierda! Una variedad mucho mayor. Sí. Como algo interesante que cierra el libro es que después de la pandemia, en el año 2022, cuando ya se empieza el retorno a clases presenciales, muchos padres preguntaron si aún era vigente el uniforme anterior. Y te preguntarás, pero tío, ¿por qué?
Porque recuerda que está saliendo de una crisis económica muy fuerte. Muchos Claro. padres estaban realmente con los gastos en la cabeza y volver a gastar en un uniforme no es poco. Es una vaina, Así claro. que el debate está abierto al día de hoy. Y cuéntame acá en la caja de los comentarios. ¿Has usado ese Nice. uniforme? ¿Te gusta? Claro, ¿No te gusta? nunca me ¿Lo gustó. tienes con ello? Házmelo Era saber. Nos vemos la deprimente. próxima semana en otro video. En serio. Gracias, Merlín. Ahí tenemos al tío Merlín que nos ha dado toda la historia del Muchas uniforme. veces sí. Gran video de como siempre, no decepciona el tío Merlín. Y sí, yo usé ese uniforme, era deprimente, yo me acuerdo levantarme alegre con mi pijama amarilla en las mañanas, ponerme el uniforme y automáticamente sentirme triste, ver a mi alrededor en la formación y ver todo oscuro color plomo, era deprimente. De hecho, muchos psicólogos, y hay estudios si los pueden buscar, dicen que ese color deprimía y bajaba la moral. Y esa era la intención, era un gobierno militar, esa era la intención, tener a todos serenos, tranquilos, rectos. Entonces, no estoy de acuerdo que los alumnos vayan como les da la puta gana, que vienen ahora con rayas en la cabeza a lo Cristiano Ronaldo, no. Me parece que debe haber una elegancia XRY en el momento del XZ-95. uniforme, pero que sea un uniforme Sí, sí. cómodo y colorido. Sau, Ok, pijama amarilla XD. era un niño, weón. Streamlabs desktop fila 1 documento. Botón red. Ok, gente, si llegaste hasta aquí, pues, comenta algo, date like, ¿ah? Dale like, suscríbete y todas esas cosas. Muchas gracias por haber visto, adiós.